Radio, Sindicato Mexicano de Electricistas. El tiempo pasado está en los libros, en los aposentos del saber, en la mentira oficial de la historia y a veces en la memoria. La tosuda y pertinaz que nos cita y nos da presencia. Repitamos la historia durante el siguiente par de horas y con el apoyo de la terca memoria. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras que nos están escuchando a través de Radio ESME. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este martes 2 de diciembre del 2005. Una bastante agradable tarde. Hoy hay liguilla, hay partidos de fútbol, que tal vez es lo más importante para muchos de todos ustedes. Estamos iniciando una emisión más de La Terca Memoria. Le agradecemos a Sati nuevamente que nos acompañe en los controles. Muy buenas tardes, Isaín, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Paul, muy buenas tardes, compañeras y compañeros que nos siguen a través de aquí de Radio ESME, en su programa La Terca Memoria. Pues claro, un buen clima, pero pues, al rato va a ser frío, como ya estamos en pleno espíritu navideño, espíritu de invierno, entonces pues vamos a estar así un buen ratito, ¿no? Calor en la tarde y frío hasta la noche. Y en mi casa más porque como no da el sol, entonces pues hay cuando gusten poner ahí unos cortes de res o algo así, pues ahí en mi casa está ahorita como el refrigerador. Y pues vamos a estar más afuera que adentro, ¿no? Y espero, pues sí, compañera, vamos a estar en su programa La Terca Memoria, pues comenzamos. Así es, Isaín, pues el día de hoy vamos a tener como música algo alegre para alegrarnos esta buena tarde. Vamos a tener todo el tiempo acompañándonos al buen Celso Piña, y también vamos a tener en un inter un corrido del que vamos a hablar más adelante. Uno de los temas centrales que el día de hoy vamos a compartir con ustedes tiene que ver con el fallecimiento, el 41 aniversario, por así luctuoso, del gran Lucio Cabañas, del cual vamos a hablar más adelante. Otro de los temas, digamos, centrales
pues es lo que vamos a iniciar en un momento más, después de la primera canción. Es las 100 luchas obreras del siglo XX que hemos venido leyendo o acompañando estas 100 luchas que los compañeros de Sempros han venido, mejor dicho, han editado en una de sus revistas, Trabajo y Democracia, hoy. Vamos en la número 32, es la que vamos a dar continuación, lectura en un momentito más. Y pues vamos a tener otros asuntos que atender en el aspecto político, en el aspecto social, que sin duda son relevantes. Vamos a comentar también un aspecto pues interesante, que el día de hoy salió un artículo en el periódico La Jornada respecto a la sucesión presidencial que hubo en Argentina. Se mencionan algunos aspectos pues terribles para lo que viene en Argentina, en el aspecto de que pues nuevamente la derecha llegó al poder. Vamos a hablar también, entre otras cosas, Isaín, de lo publicado que viene en el proceso, y no es que seamos nosotros una agencia noticiosa que estamos dando publicidad a estos dos medios de comunicación, pero sí creemos que es importante estar mencionando y señalando esos artículos para que ustedes también nos busquen en la oportunidad que tengan. Pues vamos a escuchar nuestra primera canción de Celso Piña. Le agradecemos a Sati nuevamente que esté en los controles, y vámonos a escuchar esta canción que es bastante agradable para esta preciosa tarde, y esperemos que sea de su agrado. Ya regresamos. La terca memoria.
gracias, compañeros y compañeros que siguen esta frecuencia de Radio ESME en su programa La Terca Memoria. Y pues sí, ahora un día como hoy, de hace 41 años, fue asesinado Lucio Cabañas y han salido a relucir varias notas al respecto de lo que él hacía y yo voy a leerles una. Lucio Cabañas Barrientos murió a manos del ejército un 2 de diciembre de 1974. Su pensamiento sigue vigente. Guerrero es uno de los estados más pobres de la República Mexicana y las causas que le dieron origen a la guerrilla siguen sin resolverse. Lucio Cabañas nació en El Porvenir, zona cafetalera ubicada en el municipio de Atoyac de Álvarez, el 15 de diciembre de 1938. Fue el segundo hijo de un matrimonio de campesinos pobres. Su abuelo paterno, Pablo Cabañas, luchó en las filas revolucionarias como zapatista. Su padre, Cesario Cabañas, fue asesinado a manos de un pistolero a sueldo bajo las órdenes de un cacique por defender la tierra que pertenecía legalmente a su pueblo, dejando en la orfandad a Lucio Cabañas cuando éste tenía 12 años. Lucio y su hermano Pablo eran alquilados como peones por 2 pesos con 50 centavos o 5 pesos diarios, trabajando de 10 a 12 horas sembrando maíz, criando animales, cortando leña y cargando costales. A los 17 años viajó a Tixla para terminar la primaria, mientras trabajaba en el campo, vendiendo paletas de hielo y como velador en un hotel. Estudió la secundaria en la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde destacó como dirigente estudiantil. En el año de 1960 fue convocado por medio del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organismo que aglutinaba a los estudiantes de las 32 normales rurales del país, para elegir al nuevo secretario de la FESM, que en ese momento estaba a manos de priistas. Hubo 2 candidatos, uno del PRI y el otro Lucio Cabañas Barrientos. Miembro de la Juventud Comunista, se graduó de normalista a los 24 años en 1963. Lucio Cabañas empezó impartiendo clases como profesor de educación primaria en un ejido en Mezcaltepec, un pueblo cercano a Zona de Bosques. Lucio se unió al descontento de los ejidatarios contra las compañías madereras que habían incumplido con los contratos firmados con los campesinos. Para evitar que las compañías siguieran talando, bloquearon con troncos de árboles el paso hacia Mezcaltepec y lograron expulsar a los madereros de esa zona. Las empresas madereras lo denunciaron ante la Secretaría de Educación Pública en Chilpancingo. Fue entonces que los mandos educativos ordenaron su remoción a la escuela Modesto Alarcón, ubicada en la cabecera Atoyac. En poco tiempo organizó a los padres de familia para que le pusieran un alto a las exageradas exigencias de la directora, que entre otras cosas pedían uniformes a los niños cuyas familias no tenían ni para comer, además de exigir cooperaciones e imponer castigos. Mándemelo con guarachitos, aunque venga con su ropita remendada. No importa, pero sí que venga bien desayunado, decía Lucio a los papás. El movimiento de padres de familia logró destituir a la directora Genara Reséndiz, pero Lucio fue desterrado de Guerrero y lo enviaron a una escuela de Tuitán, una pequeña comunidad en Durango. Ya estando en Durango, Lucio organizó a los campesinos y a un grupo de mujeres para mejorar sus condiciones de vida. De esta manera se fue ganando el aprecio de los campesinos y de otros sectores pobres y la animadversión de los grupos políticos en el poder. Matanza de Atoyac. El 18 de mayo de 1967, la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria Juan N. Álvarez realizó un mitin en el que pedían la destitución de la directora de la escuela. Le pidieron a Lucio Cabañas que fuera el orador. Él aceptó, pero pidió que lo esperaran hasta las 10:30 para aprovechar el recreo. Fue entonces cuando policías judiciales, bajo órdenes del gobernador Raimundo Abarca Alarcón, llegaron a disolver el mitin y dispararon en contra de los padres de familia, quitándole la vida a 5 de ellos e hiriendo a 3 más. Los hechos obligaron al profesor Cabañas a huir de Atoyac, refugiarse en la tierra donde comenzó su lucha contra el gobierno federal. Se convirtió en hombre de armas ante la imposibilidad de tratar con un gobierno que solo entiende el lenguaje de la represión contra los sectores más empobrecidos del país. Secuestro de Rubén Figueroa.
Un tema polémico dentro del movimiento fue el secuestro de Rubén Figueroa, senador por parte del PRI, y que en su afán de acabar de cualquier manera con la guerrilla, terminó siendo uno de los más sanguinarios de todos los gobernadores del estado de Guerrero. Figueroa insistió que para que Cabañas aceptara una entrevista, de suerte que pudiera persuadirlo de que desistiera de la guerrilla. En tal propuesta, Figueroa ofrecía al normalista dinero y un espacio político para que actuara de manera legal a través del Partido de los Pobres. Sin embargo, Lucio le dijo que no aceptaría tales propuestas. Figueroa se había dirigido a la sierra para mantener aquella entrevista. Cabañas ordenó su secuestro con la intención de mantenerlo cautivo hasta ver cumplidas las exigencias de la guerrilla. Los guerrilleros pedían 50 millones de pesos, además del cumplimiento de peticiones como la entrega de 100 rifles CM1 con 60 municiones cada uno, 50 pistolas, la liberación de los presos políticos y la transmisión a nivel nacional de una cinta con discursos y canciones revolucionarias. Casi 3 meses después de que Figueroa se internó en la sierra, el ejército salió a su rescate y regresó a tomar posesión de la gobernatura, convirtiéndose en el peor enemigo de los grupos armados sobrevivientes. Lucio Cabañas se dio a la tarea de fortalecer lo que sería una de las guerrillas más importantes de México en la década de 1960 y 1970. Durante casi 7 años la Brigada Campesina de Ajusticiamiento estuvo operando en la zona serrana. Durante el sexenio de Luis Echeverría, el Estado mexicano se valió de todo su poder para exterminar cualquier asomo de inconformidad por parte de la población con métodos y medidas contra insurgentes atroces. Incluso hubo personas que, sin tener ninguna participación con la brigada, sufrieron los ataques de militares. Hubo violaciones a mujeres y niñas, quemaron casas, asesinaron campesinos, les robaron sus cosas. El Partido de los Pobres. El Partido de los Pobres fue un organismo político que buscó luchar contra un sistema rapaz que no resolvía las necesidades más elementales de los pobladores. Se fortaleció desde el establecimiento de las comisiones de lucha del pueblo y su trabajo consistía en hacer labor en los barrios para juntar alimentos, formar un fondo de recursos o repartir estos, ayudar a los campesinos y vigilar a algún traidor. Su objetivo era luchar por derrotar el gobierno de la clase rica y formar un gobierno de la clase pobre que creara leyes que hicieran valer los intereses del pueblo, de los estudiantes y de los trabajadores. Muerte de Lucio Cabañas, que fue el 2 de diciembre de 1974, se dio el último enfrentamiento con tropas militares de las fuerzas de tarea, iniciándose un tiroteo en la selva cafetalera El Otatal. A una distancia de 30 metros, Lucio y sus hombres descubrieron entre la maleza a la tropa y comenzó el tiroteo. El enfrentamiento duró por lo menos media hora. Existen 2 versiones sobre la muerte de Lucio Cabañas. Una de ellas cuenta que fue ultimado por las balas de los militares y la otra que él mismo se disparó para no ser capturado con vida. Esta versión proviene de una carta de un soldado que estuvo en ese último enfrentamiento en la que cuenta lo que presenció. Lucio Cabañas únicamente estaba herido y gritó: «Hasta que se les hizo, pero les aseguro que no les voy a dar el gusto de que me maten ustedes». Y él mismo se mató, pero el capitán que iba conmigo le dio el tiro de gracia. Lo ocurrido con el cuerpo de Lucio Cabañas no fue esclarecido sino hasta mucho tiempo después. Recientes investigaciones arrojan que fue inhumado de manera secreta el 3 de diciembre de 1974 en el Panteón de Atoyac por militares de la 27ª Zona Militar. 28 años después, sus restos fueron exhumados, se les hizo la prueba del ADN, verificándose y determinándose que era Lucio Cabañas. Posteriormente se le dio una nueva sepultura en Atoyac con todo y honores. La muerte de Lucio Cabañas Barrientos significó también la muerte del Partido de los Pobres y de su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. La condición de marginación social y económico de los guerrerenses no han sido resueltas. Todo lo contrario, la crisis del Estado de Derecho se ha agravado de manera alarmante y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa es tan solo uno de los síntomas que así lo demuestran. Pues esto es una nota que salió muy interesante, que inclusive pues, también acabamos de escuchar que la 27ª Zona Militar, la misma que fue a asesinar a Lucio Cabañas,
es la misma que asesinó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, la que está involucrada, ¿no? Porque dentro de las averiguaciones que ha habido, o de las pruebas que se han presentado, pues todo indica que el ejército está involucrado en este hecho tan terrible. Y pues hablar de Lucio Cabañas también es tener un comentario a esta fecha en que se cumplen pues prácticamente 41 años. Guerrero tradicionalmente ha sido una zona rica por recursos naturales, por sus hermosas playas, por toda la vegetación, por todo lo que se logra cosechar, por todo lo que se da en cuanto a la agricultura y demás. Es rica por muchas cuestiones Guerrero, pero también ha sido históricamente saqueada, ha sido golpeada por parte de quien gobierna, o mejor dicho, por los gobiernos estatales y por los gobiernos federales en turno. Guerrero es por tradición un estado de gente muy valiente, de gente muy valiosa, que no se rinde, que siempre enfrenta la defensa, enfrenta al gobierno, ha enfrentado históricamente a los gobiernos municipales, estatales y federales, por la defensa de sus comunidades, por la defensa de sus derechos, y que efectivamente los normalistas, desde aquel tiempo, como la normal de Ayotzinapa, pues tienen una semilla, y esa semilla se llama Lucio Cabañas, a quien se le atribuye esta famosa frase de ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo. Y dentro de esa cuestión, hace un año precisamente en la jornada, en un artículo salió un artículo, en donde resume cuál fue el movimiento de Lucio Cabañas, quién fue él. Más adelante, en un momento, lo vamos a localizar. Y vamos a regresar después de esta pausa hablando nuevamente de Lucio Cabañas. Vamos a pedirle al amable Nate, que ya hizo un relevo, que también le agradecemos que nos esté acompañando en los controles. Hay una canción de José de Molina que tenemos ahí seleccionada, que es un corrido de Lucio Cabañas. No sé si ya lo tengas. Pues ya estamos, vamos a ir a este corrido. Regresando, Isaín va a enviar unos saludos, si es que ya los tiene, a todos los compañeros que nos están acompañando por medio del Facebook. Y vamos a seguir hablando de este gran, ilustre guerrillero que nos heredó el estado de Guerrero. Regresamos. La terca memoria. Voy a cantar un corrido que se oiga en el mundo entero, para que sepa la gente lo que pasa allá en Guerrero, que hay campesinos armados defendiendo la montaña, comandados por un hombre de nombre Lucio Cabañas. No son ni desesperados, ni les falta la razón. Son hombres que han decidido hacer la revolución. Pero las llenas del centro, llenas de pan y dinero, mandaron a sus chacales atrás de los guerrilleros.
sus milicianos. Los soldaditos están dispuestos a aniquilarlo. La verdad es que andan buscando, rogando a Dios no encontrarlo. Llevan tanques y cañones, de matar tienen permiso, pero a esa gente le falta lo que le falta al carrizo. Cuidado, tigre cabaña, te andan rastreando los perros. Pero cuando un perro pudo con un tigre de los cerros. Here we go, and we're off. Dicen que es un fantasma y dicen que lo mataron con el petate del muerto. Piensan que nos asustaron. Villa y Zapata saludan desde el cielo tu porfía. Jaramillo te bendice al mirar tu valentía. Y es que izaste la bandera por la que dieron la vida, defendiendo los derechos de nuestra nación querida. Se les hizo ojo de hormiga, se perdió en los matorrales, en la punta de la sierra se sentó a los federales. Se les hizo ojo de hormiga, se perdió en los matorrales, en la punta de la sierra se sentó a los federales. Estás escuchando La Terca Memoria. Continuamos. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo fue uno de los principios y pensamientos de Lucio Cabañas en esta postura que mantuvo siempre a favor de su gente, de los desprotegidos, de los más pobres, normalista, egresado de Ayotzinapa, y que dio una fiera batalla contra el cacicazgo convertido en gobierno institucional, digámoslo así, de todos los Figueroa, en un humilde homenaje que estamos señalando el 41 aniversario de Lucio Cabañas. Hace un año, precisamente, en una publicación de Gustavo Rodríguez Araujo, Octavio Rodríguez Araujo, menciona un artículo en La Jornada, en donde básicamente señala cuáles son los aspectos relevantes de la vida de Lucio Cabañas, que bueno, en este momento les hará lectura el buen Isaín. Sí, pues claro, de Octavio Rodríguez Araujo, de hace un año que cumplía 40 años Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, él argumentó, bueno, en su nota dice: el 12 de diciembre de 1974 murió Lucio Cabañas Barrientos en un enfrentamiento con el ejército mexicano en el Otatal, Guerrero, al sureste de Iguala. Iba a cumplir 36 años el 15 de septiembre. Lucio fue estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa y también dirigente de la Federación de Estudiantes y Campesinos Socialistas de México, creada en 1935 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.
Genaro Vázquez Rojas, otro guerrillero 7 años mayor que Lucio, fue también estudiante de la misma normal rural. El 18 de mayo de 1967 hubo un mitin en la escuela de Atoyac de Álvarez contra la directora. Los policías judiciales dispararon contra los ahí reunidos, matando a varios e hiriendo a muchos más. De ahí Lucio Cabañas logró escapar y se fue a la sierra, donde fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, su brazo armado contra los enemigos del pueblo. La brigada era un grupo guerrillero y el Partido de los Pobres, una organización amplia de índole política, no electoral. Se habló entonces de una revolución de los pobres. Se dijo que cuando Cabañas se fue a la sierra declaró: compañeros, esto es una prueba más de que por las buenas nunca habrá justicia para los pobres. Por eso siempre habíamos dicho que nos alistáramos para tomar las armas en cualquier momento. Y ese momento ya llegó. Aquí empieza la revolución. Vamos a agarrar las armas para vengar a los compañeros caídos y acabar con la clase explotadora. El ideario era el pobrismo, no el socialismo propiamente dicho, del que sí habla Genaro Vázquez Rojas. Para los habitantes de la Sierra Guerrerense, escribió alguna vez Carlos Montemayor, nada significaban los conceptos más comunes del marxismo-leninismo, ni las lecciones de Mao, Stalin, Ho Chi Minh o el Che Guevara. En la mente de este pueblo maravilloso, heredero por generaciones de costumbres y enseñanzas rebeldes, únicamente había lugar para comprender las diferencias entre la clase rica y la clase pobre, las injusticias que se derivaban de semejante división social y el papel redentor que había asumido Lucio Cabañas. En 1973, la BCA y el Partido de los Pobres sí mencionaron el socialismo, la revolución socialista y la destrucción del sistema capitalista. Pero se sabe, señaló Lucio Rangel Hernández en su tesis doctoral, que este nuevo ideario fue redactado por Carmelo Cortés Castro, en ausencia de Lucio Cabañas, quien durante algunos meses dejó el campamento de la BCA para atenderse de problemas de salud y realizar una gira política clandestina por varias partes del país. A su retorno, se confrontó con su lugarteniente y los enviados de la Liga Comunista 23 de septiembre que intentaban una alianza con él y su grupo, terminando con la expulsión de estos últimos y con la suspensión temporal de Carmelo, el cual decidió por su cuenta separarse y crear las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. La guerrilla de Cabañas fue de las más importantes de finales de los años 60 y principios de la década siguiente, y a diferencia de otras surgidas después del movimiento estudiantil de 1968, fue rural y no urbana, como la de Genaro Vázquez, también en Guerrero, muerto en 1972, y la del Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua, comandada por Arturo Gamiz y Pablo Gómez Ramírez, muertos el 23 de septiembre de 1965. José de Jesús Morales Hernández escribió en su libro Memorias de un guerrillero que cuando se cancelan todas las opciones para quienes tienen un proyecto de transformación social y de justicia, para los grupos desamparados del país como el que nosotros tuvimos, entonces el futuro es violento. Pero no fuimos nosotros los que impusimos la victoria en este país. Y en 2005, Rosalvina Garavito, quien también fue guerrillera y herida gravemente, escribió en un artículo llamado Primeros Vientos que los canales para la participación política abierta y pacífica estaban cerrados, así que no había otro camino que la lucha armada. Lucio Cabañas y su guerrilla fueron perseguidos, detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados por militares, policías secretos de la Dirección Federal de Seguridad y por los policías comandados por Arturo Acosta Chaparro durante el gobierno de Luis Echeverría. Acosta Chaparro, por cierto, pasó a ser el jefe de seguridad del gobernador guerrerense Rubén Figueroa, el mismo que durante su campaña electoral en 1974 había sido secuestrado por el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, acción en la que participó Francisco Fierro Loza. Fierro fue uno de los 4 fundadores del Partido de los Pobres y de los 13 primeros miembros de la
Brigada Campesina de Ajusticiamiento. En su biografía se dice que después de la caída de Lucio Cabañas permaneció en la clandestinidad hasta el 27 de marzo de 1982, en que fue amnistiado por el gobierno. Integrado al trabajo legal, pasó a residir en Chilpancingo como funcionario de extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero. Murió en 1984. La justicia por la que luchaban aquellos guerrilleros, estemos o no de acuerdo con sus métodos, se les sigue negando a la mayoría del pueblo mexicano y al de las entidades más pobres del país, entre ellas Guerrero. Después de décadas de persecución, a quienes tuvieron el valor de enfrentar a las fuerzas militares y policíacas, las cosas en México no han mejorado mucho y en algunos casos quizá estén peor. Pero los gobiernos no oyen, mucho menos atienden y resuelven los problemas de los mexicanos. Bueno sería que revisaran nuestra historia. Esa es la nota que publicó hace un año Octavio Rodríguez Araujo en La Jornada. Así es, pues es una nota, ya lo comentábamos, bastante condensada, en donde arroja elementos en donde se señalan cuáles y los objetivos y la visión de Lucio Cabañas y la organización a la cual pertenecía. Posteriormente, el análisis que hace Octavio Rodríguez Araujo, pues es lo que planteábamos aquí hace un momento, que han pasado prácticamente 41 años y Guerrero sigue siendo uno de los estados ricos en recursos humanos, ricos en el empuje y valor que tiene la gente trabajadora también de aquel estado, pero sin embargo sigue siendo sometida, sigue siendo controlada, sigue habiendo extremadamente violencia en el estado de Guerrero, y pues las cosas de fondo no han cambiado. Las causas por las que luchó Lucio Cabañas junto con otros tantos como Genaro Vázquez, pues son causas que hasta el momento no se han resuelto, como ya lo apuntó el articulista Rodríguez Araujo, y lo que nosotros podemos reflejar ahora es que ahora no solamente en Guerrero, la situación que vive o que se vive en todo el país, pues va desde la frontera norte hasta la frontera sur, con el drama que se vive por parte de los migrantes centroamericanos, con el drama que viven los mexicanos y también centroamericanos que logran llegar a la frontera norte. Ese escenario es el que viene prevaleciendo. Una y otra vez se cierra el telón, se abre el telón, se vuelve a cerrar, y una vez más, cuando se abre, el escenario sigue siendo el mismo. Una incontenible desigualdad social, una creciente y ya enmarañada bestia que es la corrupción, un sistema político que viene extendiendo sus tentáculos para tener el control de las instituciones, para tener sometido a los tres poderes de la nación, para que de manera sistemática se vengan anulando, se vengan omitiendo cada vez más los derechos que como mexicanos tenemos. Derechos humanos, derechos laborales, derechos a la salud, derechos a la vivienda y sobre todo a la libertad de expresión y al derecho a opinar. Esas causas que empujaron la lucha armada de Lucio Cabañas, pues tienen hoy un punto de reflexión importante en este 2015. Este 2015 en que se cumplen prácticamente tres años de medio camino que lleva recorrido el gobierno de Peña Nieto, en donde, por cierto, una encuesta seria que se le hace valorando
la relación con los expresidentes. Él alcanza el rango más bajo, que es de 4.9, y un máximo que tuvo Vicente Fox en sus primeros 3 años, que fue de alrededor del 7% de puntuación. En ese sentido, esos 3 años de Peña Nieto, pues lo único que han demostrado es el endurecimiento de tanto de los empresarios, de las instituciones y por tanto del propio gobierno hacia la clase, a la clase trabajadora, hacia la sociedad civil, concretamente al pueblo. Creemos que mencionar a Lucio Cabañas a esos 41 años de su muerte tiene que llevarnos a 2 cuestiones. La primera es la admiración y la tenacidad que tuvo para organizar a su pueblo, para organizar a su gente, para organizar a los menos protegidos. La tenacidad también de terminar sus estudios en la Normal Rural de Ayotzinapa, tener un pensamiento efectivamente, como lo menciona en el artículo Rodríguez Araujo, tal vez no acabado, tal vez una concepción no avanzada respecto a los principios ideológicos marxistas, maoístas, leninistas, o lo que también se le considera como lo que se le consideraba pues la sociedad en ese sentido. Creemos entonces que el otro aspecto que debemos de tener en reflexión es que desde hace 41 años, teniendo como referencia la muerte de Lucio Cabañas, las cuestiones en Guerrero no han cambiado, la situación en el país tampoco, y no es un muro de lamentaciones lo que estamos planteando en este momento y en este espacio. Simplemente queremos compartir con ustedes esta reflexión que es, digamos, mínima a lo que podremos traer a este escritorio en cuanto al aniversario luctuoso de Lucio Cabañas. En ese sentido, pues vamos a dar por terminado este tema, vamos a pasar a otros más que tenemos el día de hoy. Prácticamente estamos abordando ya la primera hora del programa. No sé, Isaín, si aún no tienes la conexión al Facebook, si tienes algunos mensajes que mandar, hazlo ahora, o si no... ¿Callo para siempre o qué? O si no, algo así. No, pues bueno, antes de que concluyas con Lucio Cabaña, pues debemos de tener muy presentes, compañeras y compañeros, que creo que nos estamos dando cuenta de ese legado que nos ha dejado Lucio Cabañas y todas estas personas, el Partido de los Pobres, que inclusive según, bueno, que ya no existe, pero debería de volver a resurgir, porque obviamente son millones de pobres, somos millones de pobres, o sea, la pobreza son millones. Entonces yo a mi manera así de analizar esto, pues yo creo que si ellos se levantarían, entonces pues se volvió a resurgir, ¿no? Porque somos más los demás sectores, pues estamos conscientes de todo lo que ha hecho este gobierno, que no ha hecho nada por hacer por el hecho de fomentar de que ya no haya mucha pobreza. Según el gobierno hace esto, que hace el otro, según para los pobres, que el techo digno, que el piso digno, que el todo digno, pero nada más se queda en eso, pero no es digno, de lo que venga del gobierno para los pobres no es digno. En vez de que les dé trabajo y haga de salarios y así, no, entonces pues tenemos ese aliciente, pues todo lo que pasaron ellos contra el Estado, contra toda esta policía, que también, que nosotros sabemos que esa policía pues es parte del pueblo, pero pues obviamente el gobierno les da una placa y ya ellos presienten que ya son gobierno, ¿no? Entonces pues el llamado, más que nada un llamado así para que tuvimos esa conciencia y hagamos valer toda esta lucha, todo lo que pasó Lucio Cabañas, todo lo que han pasado sus abuelos, ahorita las generaciones que siguen, que están retomando otra vez todo ese tipo de movimientos, y pues lo tenemos que echar a andar otra vez, porque ya
con sus contrarreformas. Lo que está pasando es eso, lo que están luchando. Ahorita que se viene la reforma energética, la contrarreforma energética que hicieron, pues a tomar poblados, a tomar tierras para mineras, para carreteras, bueno, para mineras más que nada, para energías eólicas, para petróleo. La contrarreforma laboral y educativa, pues para lo mismo, para nada más pisotear los derechos laborales de todos los trabajadores. Y a los pobres, pues obviamente, pues ellos nada, ¿no? Y pues claro, vamos a hacer algo, ese llamado, ¿no? Para tener esa conciencia, ¿no? Y pues sí, pues tenemos saludos a Ernesto Olmos Rojas, que nos está aquí escuchando en su programa La Terca Memoria, muchas gracias. Y a FCIE, es que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Su nombre no lo puso completo, pero sí ¿Abrevia? Ajá, lo abrevió a FCIE. Pues muchas gracias, compañeros, por escucharnos en su programa La Terca Memoria. También a Mari Corona, Ricardo Uribe Salcedo y a Dali Kaur G. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras que escuchan su programa La Terca Memoria como todos los miércoles. Pues vámonos a ir a otra canción de Celso Piña. Esperemos que les prenda, les sea agrado esta tarde. Nos pregunta Sati, ¿cuál? No le pasamos la listita, pero es Cumbia sobre el río. Cumbia sobre el río. ¿Qué va a pasar? Okay. Es la que a continuación venía, y ahorita vamos a regresar con más música y otro tema en La Terca Memoria. Ya regresamos. Probando nuevamente aquí con ustedes. Buenas noches. De parte de mi apoderado, el licenciado Rubén Mojito, un gran saludo. Esperamos que el año que venga sean mejores.
La terca memoria. La huelga general de los mineros de 1944. Los precios de los metales seguían subiendo en el mercado de Estados Unidos, el único mercado para los minerales mexicanos. El año de 1943 pasó en calma para las relaciones laborales del sindicato y las empresas mineras. Pero en 1944, en vista de las ganancias adicionales de las empresas, debidas a esa alza de precios, el Comité Ejecutivo solicitó un nuevo aumento de salarios con fundamento en el desequilibrio de los factores de producción. Por primera y única vez en la historia del sindicato, se enviaron a las empresas simultáneamente el requerimiento de aumentos de salario con pliego de emplazamiento a huelga. La fecha fijada en ese emplazamiento para la huelga era el 10 de junio de ese mismo año. En los 60 días anteriores a la señalada para estallar la huelga, durante las cuales las partes debían conversar para intentar llegar al acuerdo, las empresas no se presentaron a discutir con el sindicato los aumentos de salarios solicitados. Estaban agrupadas en la Cámara Minera Nacional, donde la empresa norteamericana American Steamers and Refining, ASARCO, tenía la autoridad suprema de acuerdo por el peso específico de dicha empresa en la producción y función de metales en el país. La Cámara Minera asumió la presentación de todas las empresas emplazadas y, como es obvio, para no detener competencia para celebrar convenios a nombre de sus representados. Toda discusión del problema quedó frustrada. En tanto, la guerra había alcanzado su punto culminante con la victoria del ejército soviético sobre los nazis en Stalingrado. A partir de ese momento, ese ejército había liberado los puertos de Odessa y Sebastopol y empezaba una carrera victoriosa hacia Berlín. En los otros frentes, los aliados habían tomado Roma y se esperaba de un momento a otro la apertura del segundo frente en la costa occidente de Europa. Por fin, el 6 de junio de ese año, los mercados y los ingleses se decidieron a desembarcar en Normandía, en la costa francesa, abriendo un segundo frente, necesario para apresurar el triunfo de las naciones aliadas sobre la dictadura nazifascista. La conmoción que este hecho produjo en el mundo fue indescriptible. Empezaba el fin de la larga guerra que tanto sufrimiento había impuesto a todos los pueblos del mundo. El 8 de junio, el presidente Ávila Camacho llamó a su despacho al secretario general Juan Manuel Elizondo del sindicato. El presidente exigía que se aplazara por un tiempo o menos largo el estallido de la huelga minera. Sus argumentos no carecían de peso. Afirmaba que una nueva masa de soldados estaba involucrada ahora en la guerra, que la apertura del segundo frente, que, como se sabía, la industria de la guerra de Estados Unidos no disponía de otras fuentes de minerales y que no fueran las de México, toda vez que era imposible transportar minerales de América del Sur y mucho menos de África o de Asia. Y aquí, precisamente, en el momento en que estaba haciendo el máximo esfuerzo para terminar la guerra, México suspendía el abasto de minerales a la industria bélica. Como es claro, a esas alturas la huelga general no podía suspenderse, ya que lo impedían las razones de orden puramente prácticas. Se le explicó al presidente que en esos momentos eran las 5 de la tarde del día 8 y nos encontrábamos discutiendo en el caso en el Palacio Nacional, que aún deseándolo no podía ser detenida la huelga, porque ni siquiera había tiempo para que la orden del Comité Ejecutivo fuera transmitida a las secciones y recibida oportunamente este hecho. Dicha orden, en caso de dictarse, sería transmitida al día siguiente, ya que en la mayoría de las pequeñas y medianas unidades no existía servicio telefónico. La absoluta mayoría de las secciones no recibiría dicha orden, sino hasta después del día 10. Es decir, cuando la huelga ya hubiese estallado, lo único que se lograría con ese orden
de suspensión sería el desconcierto entre las distintas secciones del sindicato, ya que unas, las que revisaron a tiempo, podrían o no atacarla a la vista a su carácter intempestivo y abrupto, mientras que otras saldrían a la huelga. En vista de las circunstancias, no se ganaría nada con el orden de suspensión de la huelga, y en cambio el sindicato sufriría un verdadero colapso en su organización. Además, se le explicó al presidente durante los 60 días anteriores que la empresa no había concurrido a ninguna cita de la Secretaría del Trabajo para negociar con el sindicato y con las autoridades la solución del conflicto. Se le explicó también que si bien era cierto que estaban muriendo muchos soldados en el frente recién abierto, esos soldados eran norteamericanos y que, como era lógico y moral, eran las empresas mineras norteamericanas, especialmente ASARCO, las obligadas a procurar que el abasto de minerales de México a Estados Unidos no se interrumpiera por una huelga de trabajadores mineros. Que las empresas pedían suspender la huelga, que solo otorgan a sus obreros una pequeña parte de sus sobre de utilidades provenientes del aumento del precio de los metales, y que en todo caso no eran los trabajos mineros mexicanos los que iban a pagar el sacrificio de los salarios. La sangre derramada en Europa por los soldados norteamericanos, en tanto que las empresas mineras norteamericanas se beneficiaban tanto del esfuerzo de los trabajadores mexicanos como de la sangre derramada por sus compatriotas en el segundo frente de la guerra. Lo único que respondió el presidente de la República a esos argumentos fue: bueno, pero no la hagan muy larga. La huelga general, repito, la única en la historia del sindicato, estalló el día fijado y duró, por la intransigencia de la ASARCO, alrededor de 40 días. Solo fue posible levantarla cuando el gobierno ejerció una ruda presión sobre dos compañías mexicanas para que se enfrentaran con sus obreros. Así quedó roto el frente de resistencia patronal fraguado en la Cámara Minera, y una por la de las empresas en huelga fueron entendiéndose con el sindicato. La experiencia de la huelga general fue un estímulo formidable para los mineros del país. Por primera vez se sintieron formando parte del organismo unitario y solidario consigo mismos, y aunque el movimiento no estuvo todo lo que hubiera deseado debido a las circunstancias externas que actuaron en su contra, el logro más importante obtenido el año anterior con la igualación de los vencimientos de contratos probó eficacia, en cuanto la imponente movilización de todos los mineros del país en una causa justa determinó que el gobierno se retractara la inexistencia de la huelga por la causa de la guerra. Los contratos de trabajo de todas las secciones sindicales vencían en 1945. La guerra estaba a punto de concluir. El cambio favorable de las circunstancias permitió la revisión de los contratos en paz. Así pues, en el periodo de 1942 y 1946, en las circunstancias más difíciles por estar en el país en la guerra, el sindicato planteó 3 movimientos por el aumento general de salarios, con distintos resultados económicos. Al terminar el ejercicio del Comité Ejecutivo General, todos los contratos colectivos de trabajo tenían la misma fecha de vencimiento. Esto es una nota que aparece en la revista Trabajo y Democracia de Juan Manuel Elizondo.
Pues ya estamos de regreso en la terca memoria y el texto que acabo de leer está dentro de la revista Trabajo y Democracia, editada por los compañeros de SEMPROS. Lo hemos repetido muchas veces, esa gran lucha que dieron los mineros por ahí de 1944, y que bueno, nosotros vamos efectivamente dentro de las 100 que ya hemos venido mencionándoles a ustedes, vamos en la número 34. Pues, ¿hay saludos, Isaín? Claro, pues saludos a César Riveros, que está aquí ahorita en el chat. Ya sabes, este compañero de Cables Subterráneos Operación, como siempre, de chistosa. Un saludo fraterno al compa César Riveros. Y a saludos. La distancia también. También al compañera Eun Kyung Chindo. Saludos, compañera Mari Corona, ya lo había dicho, Mari Corona, y a Abel Alfaro Muñoz y a Fred Alvarado. Y también al compañero Mario Navarrete, que anda por ahí en el chat. Saludos, compañeros. Pues ahí está el saludo para los compañeros. Y bueno, también tenemos que comentar el triste fallecimiento de un compañero de Cables Subterráneos de la sección de operación de nuestro departamento, Isaín, el compañero Mario Aguado. Es triste pensar en sus familias, en sus seres queridos, y pues lamentablemente se fue un compañero en resistencia. Pues esperemos que este duelo lo superen pronto su familia y sus seres amados. Te lo brindamos de corazón, mi buen Mario Aguado, que estuvo trabajando en el departamento de Cables Subterráneos, sección operación. Claro, sí, también desde aquí un saludo y mis condolencias también a su familia, del compañero de mi maestro Mario Aguado, que pues, también tuve la fortuna de trabajar con él, con el maestro Mario Aguado, mi sobrestante, y pues estuvimos un rato trabajando en la cuadrilla, y pues sí, también mis condolencias a la familia, y pues es duro, ¿no? Y pues esperemos que capacite muy pronto, ¿no? De la memoria de don Mario Aguado. Pues que en paz descanse el compañero y nuestra solidaridad hacia toda su familia. Y dentro de otro tema que tenemos que traerles a ustedes, y de eso se trata la terca memoria, de que efectivamente hay que hacerle caso a la terca memoria, que siempre está recordando la historia, los sucesos, está recordando los hechos, y eso es lo importante para continuar forjando un futuro mejor y no olvidar de lo que hemos cometido, no olvidar lo que ha venido transformando este país, no olvidar todas las etapas y todos los momentos, todos los hechos, todas las etapas de este país, del mundo entero, en donde se han dado personajes inolvidables dentro de todos los terrenos, dentro de todos los campos, la literatura, el cine, la política, la lucha social. De eso se trata la terca memoria. Y bueno, pues dentro del otro punto que vamos a tratar el día de hoy, tiene que ver con el gran maestro Vicente Leñero, admirable por muchos de nosotros. Cómo descifrar al maestro Leñero en el sentido periodístico, en un nivel, digamos, superior, defensor siempre de la verdad, crítico de todos los métodos hoy encontrados en la televisión, en los medios de difusión, y que son prácticamente la voz titular de los gobiernos en turno, crítico del sistema, y siempre además con un nivel superior en cuanto a los principios que tiene que tener un periodista. Y por ahí decían, el otro día me encontré una frase, que cuando la verdad
comenzó a hacer negocio, pues simplemente esta fue aniquilada. Caso contrario fue lo que hizo el gran maestro Vicente Leñero, que mañana se cumple un año de su fallecimiento, y que posteriormente y también lamentablemente al siguiente mes lo alcanzó el gran Julio Scherer, que también vamos a hablar un poco de este gran escritor, aun cuando les pese a quien le pese. Escritores, para muchos fueron escritores elitistas, pero sin embargo siempre estuvieron metiéndose al lodo, siempre estuvieron en todos los pantanos, siempre estuvieron corriendo sus propios riesgos, siempre con una actitud indomable para la búsqueda de la verdad, pero particularmente a través y para el trabajo periodístico en este país, y que sin duda son referencia. Quien lo haya leído, quien hayamos tenido la, pues cómo decirlo, no es la fortuna, sino la suerte de haberlos leído, pues sin duda ya nos podremos haber dado cuenta de que efectivamente han sido y siguen siendo, a través de sus letras, a través de sus escritos, personas muy lúcidas como seres humanos y como periodistas. Pues ese es el otro tema, Isaín. ¿Qué podemos decir al respecto de estos dos grandes, que tú siempre estás diciéndome, de Vicente Leñero y de Julio Scherer? Sí, pues esos grandes del periodismo, aquellos que no se dejaron, no son afines al sistema político, ¿no? Como muchos otros que conocemos, ¿no? Pero lo más importante es que ellos dejaron un legado, dejaron una escuela, y afortunadamente yo creo que a los que les han estado enseñando o fueron sus alumnos han estado siguiendo estos pasos de estos grandes periodistas como son Vicente Leñero y don Julio Scherer. Pues le hace un Genaro Villamil, le hace Carmen Aristegui, Julio Scherer, su hijo Julio Scherer García, y varios periodistas, varios columnistas que han estado dándole duro al gobierno neoliberal, ¿no? Y pues en el reporte especial del día de esta semana de la revista Proceso, como dice Paul, no nos pagan por hablar de la revista Proceso ni nada, pero pues obviamente pues no nos podemos perder todos los reportajes que ha hecho esta revista, que la verdad, aparte de que están muy interesantes, es la realidad, lo que está pasando en el sistema político mexicano, que es lo que ha estado sucediendo en este México. Y en este reporte especial, pues a don Vicente Leñero, que pues, obviamente, como ya comentaba, el día de mañana cumple un año del día que partió don Vicente Leñero, y en la nota de Francisco Prieto pues se le dedica esta nota que dice: Leñero o el compromiso con la realidad. Esa vida que se nos fue el 3 de diciembre del año 2014 permanece en su obra, y ambas, vida y obra, dan testimonio de un compromiso con la verdad que es también pasión por la verdad. Y digo también porque hay existencias secas que se comprometen y aún son coherentes, pero a las que faltan lo que sobró a Vicente, la pasión. Lo que hizo en vida y obra lo realizó a la luz de la verdad, pero calentando, iluminando, animado por el amor y por el odio. El que no odia lo que se le presenta como el mal es un pobre ser humano. Hay algo paradójico en ese escritor, ese periodista alerta siempre al entorno inmediato, a la actualidad, y es precisamente que un número cada vez mayor de seres humanos vive en la indiferencia hacia la verdad. Y es algo muy triste porque no se puede construir una relación sólida ni una obra perdurable si no se sabe uno poseído por una verdad. Y como solo busca el que ha encontrado, ese sentimiento de ser poseído por la verdad es el que mueve a la búsqueda, a la exploración. Uno de los maestros del Leñero periodista fue Carlos Septién García,
que elaboró una teoría aplicable al buen reportaje y a la buena crónica que no se encontrará en los más sesudos textos académicos y que da razón de la única objetividad posible y que Septién formuló antes de narrar una tarde de toros. El periodista tiene que tener en cuenta lo que objetivamente pasa en el ruedo. Hay una preceptiva taurina como hay una política, una literaria. Dicho de otro modo, yo puedo ser frío y hasta indiferente ante un modo de interpretar el toreo, pero sería un necio. Un farsante si no puedo percatarme de lo que sucede ante mí, está bien hecho. Dicen que un amante de Joyce desdeñaría a Proust como uno de Bruckner a Mahler, uno de Silverio Armillita, pero todo el que sabe de literatura, de música, del arte de lidiar reses bravas, sabe que uno y otro son maestros en su arte, aunque no sean de su tribu. Luego continúa Septién. Hay que escuchar al espectador o al lector, medir y dar cuenta de sus reacciones, porque sucede que tanto uno puede tener razón frente a una mayoría abrumadora, como uno puede ser ciego ante ciertos valores desdeñados desde lo más profundo del ser. Por último, uno tiene una visión propia, uno tiene sus sentimientos y sus razones, y exponerlos sin miedo es un modo de jugar con las cartas boca arriba y de exorcizar toda demagogia, todo intento de manipulación del otro. Leñero amaba de tal modo la verdad, su verdad que quien lo hubiera dicho fue y lo sigue siendo en su obra que está viva, un contestatario del arte moderno que parece regirse por la famosa sentencia de Paul Valéry, que detestaba a Stendhal, y que para atacar la obra de este escribió: en literatura el verismo no es concebible. Pues bien, Leñero fue un periodista porque le apasionaba la realidad, porque movido por el respeto a los otros, era consciente de que el periodista es el medio que revela lo que se quiere ocultar, la voz de los que no tienen voz, el que desafía al poderoso, político o empresario que quiere hacer pasar lo blanco por negro y lo negro por blanco, el que está al servicio de la verdad o lo que se le manifiesta como tal. Por eso mismo, en la novela, es un observador meticuloso y prolijo de conductas, un registrador de actitudes humanas que deja el juicio al lector, tanto lo respeta, un hombre consciente de sus limitaciones y que por tanto duda de todos menos de que hay un presentimiento de la verdad que anida en el corazón de cada ser humano, como en cada ser humano, en la raíz de su ser. Si es persona seria, se manifiesta ese presentimiento, en el imperativo de obrar el bien y reposar en la belleza, o sea, el resplandor del ser, porque compartimos todos una misma naturaleza y por ello mismo nos podemos comunicar. Seguramente por esto Leñero no teme a la multiplicación de puntos de vista de lo que su novela Los albañiles es ejemplo. La realidad la vamos construyendo entre todos. Y si puede no haber respuestas a lo que en un suceso concreto pasó, hay la realidad de cada quien ese suceso complejo y acaso misterioso, y la confrontación de visiones arroja la luz de la solidaridad. Sí, todos teníamos razones para asesinar a don Jesús. Decir nosotros nos pone, de golpe, frente al mal, pero también nos eleva en la plegaria, que es la búsqueda de un tú que ya habíamos encontrado por el amor experimentado, que nos lo revela como el ser del cual participamos y al que debemos esa rebeldía y ese fervor de comunión. Vicente Leñero hurgó en la historia de México y lo hizo a través del teatro. Martirio de Morelos nos vuelve al gran hombre problema. Lo va desmitificando y en su agonía o combates interiores y exteriores nos lo hace persona contemporáneo nuestro. Él, como nosotros, tuvo que pasar por la puerta estrecha, padeció el miedo, en su inseguridad se perdió el héroe y vio la luz el hombre concreto.
el que no quería dejar esta tierra ardiente y doliente, el que, como cada uno de nosotros, clamó por otra oportunidad, y como cada uno de nosotros oyó el tic-tac de un reloj que le gritaba, como a Baudelaire: muere, viejo cobarde, es ya demasiado tarde. También Morelos no habría querido beber de aquel cáliz. En el juicio, por otra parte, presenciamos el anverso y el reverso de cada personaje. Descubrimos que unos y otros estaban en nosotros porque el otro, aunque no quisiéramos que fuera así, está en nosotros. El leñero más radicalmente cristiano está ahí, el que nos lleva a vivirnos como monstruos de incoherencia, que machaconamente nos recuerda que el juicio categórico contra el otro puede volverse en contra nuestra, que dejemos de buscar la paja en el ojo ajeno sin atender a la viga en el nuestro. Sí, la vida del leñero dio testimonio de naturalidad y de sencillez. He ahí algo que encontramos en Pelearán 10 rounds, porque si al hombre no lo ha perdido la soberbia, mientras más rosa la gloria, más reciente el advenimiento de la caída. Han sido 10 rounds para regresar ahí de donde se habían partido. Asimismo, la pareja humana, un hombre y una mujer, un día se dan cuenta de que todo progreso es relativo, que está donde estaban, en su primera dicha, en su primera separación, y que solo la compasión une con un vínculo indestructible el reconocimiento de una impotencia de origen que mueve a la oración o envía a los infiernos. Pues es el reportaje un poco es extenso de Francisco Prieto en este reporte que hacen de Vicente Leñero. Se los recomiendo, compañeras y compañeros, que vayan por su revista. Más adelante vamos a dar lectura a una carta que también, o parte de una entrevista una carta que le envió Marcos, mejor dicho, Leñero a Marcos, que es una carta inédita que también viene en este número de Proceso. Y bueno, qué decir de Vicente Leñero, está a una altura en la que los enanos de Televisa, de TV Azteca y toda la televisión oficial no lo ven, de tan grande que es el gran Vicente Leñero. No hay una figura que pudiera siquiera aspirar a la ética, al profesionalismo, a la condición humana, a todo lo que ejerció Vicente Leñero. En la actualidad no hay una figura de la televisión oficialista que pueda alcanzar esta cumbre que estos seres hechos de este tesón, hechos de este molde, lograron hacer durante toda su trayectoria periodística. Hablar también de Vicente Leñero tiene un significado actual, pues plumas y mentes como la de él, sin duda siempre fueron incómodas para cualquier tipo de sistema en donde él seguramente pudo haber radicado, pero en este caso fue México, y en México es en donde tenemos que evocarnos a su lectura y a tener siempre claro de todo lo que el gran señor que tuvo la pasión por la verdad nos dejó como legado. Pues vámonos a escuchar nuevamente a Celso Piña. Vamos a dejar 2 canciones esta ocasión, que es Como el viento y Cumbia Sampuesana. Órale. Vamos a agradecerle a Sati que nos la programe y ya regresamos a la terca memoria. La terca memoria.
La terca memoria. Pues gracias, compañeras y compañeros que nos siguen en su programa La Terca Memoria. Y pues quisiera pasar a los saludos porque pues, ya tengo varios. Y pues saludos al compañero Aarón Alejandro Nolasco, George, Jesús Castro, a Flex Amaru Shakur, a Carolina Hernández, y a Abel Lechuga González, a Morley y a Hugo Rangel. Pues bienvenidos, compañeros y compañeros que nos siguen a través de radio. También a Juan Manuel Garrido Ríos y Gilberto Cruz Talavera. Gracias, compañeros y compañeras que nos siguen a través de Radio SME. Pues volviendo al tema de un año ya luctuoso de la partida de Vicente Leñero, tendríamos que hacer mención de algunos aspectos que se han suscitado en esas últimas fechas en relación a los pseudo periodistas que critican a los pseudo maestros, a los pseudo estudiantes y a la pseudo sociedad civil. Estamos hablando de todos los merolicos agrupados en Televisa, TV Azteca, en los medios de radiodifusión. Ustedes saben de el escándalo, el caso de López Dóriga, el teacher. ¿Teacher de quién? El teacher, como si de verdad fuera una referencia. Y hay que entender que, bueno, Televisa tiene un mundo pequeñito, en donde se encuentran artistitas de quinta, periodistitas de quinta, reporteritos de quinta, programas jodidos que contienen una mierda como argumento. Y Televisa, dentro de ese mundito, pues tiene también sus premios, ¿no? Uh-huh. Tiene sus premios Trofeo Televisa, sus premios TV Novelas, sus premios a no sé qué madres más, ¿no? Y dentro de ese mundito, pues evidentemente han generado figuras como Loret de Mola, como Carlos Loret de Mola, como López Dóriga, como Denise Merker se llama, Uh-huh. Merker. como Ciro Gómez Leiva, que de repente ahí aparece también dándose sus tres en Televisa, como Carlos Marín, como Marín, ese miserable también, que por cierto, hasta la fecha le seguimos diciendo, toma tu dirección de proceso, Marín. Claro. Nunca jamás Bueno, tendrás un cargo tan honorable como lo tuvo el gran Julio Scherer. Y entonces dentro de su mundito, pues crean estos Frankenstein, monstruos que son en el sentido figurado de la noticia, y les dan espacios importantes. Y los escándalos a los que me refiero es que, bueno, también se salió a la luz pública de este miserable de Miguel Alemán, que tiene un programa en el 4, en Foro TV, que también salió a la luz pública que sus empresas tienen pues el nexo o la relación directa con el presupuesto gubernamental. Y eso, pues evidentemente, que los limita ya de manera natural a que puedan ejercer un verdadero periodismo, un periodismo objetivo. Y ellos son los que, según los que estudiaron ahora, hay tantas ramas en esto de las ciencias de la comunicación. Y eso no es más que talento puro, lo que tuvieron estos grandes como Julio Scherer y Vicente Leñero, talentito puro, apasionados de la verdad como se les ha llamado y como se les conoce. Pues bien,
los actuales merolicos de Televisa ya enseñaron del cobre, ya sabemos de qué están hechos y ya sabemos cuál es el interés que tienen respecto a la distorsión de la realidad. Pero además de todo aburrido su contenido de los programas noticiarios, a veces pues me doy el chance de dar un repaso a los programas de noticias, tanto en la mañana como en la noche, y de verdad que es aburrido su esquema, su contenido, la manera en que presentan la realidad, ni un comentario adicional, simples comerciales es lo que transmiten hoy en día los noticieros. Por tanto, siempre es importante recurrir a los espacios en donde todavía se escucha una mente que brilla, una mente que nos dice cosas diferentes a lo que pretenden imponerse como realidad. Hay espacios, muchos, tanto de la prensa escrita como de los medios alternativos, y orgullosamente, y lo digo también de una manera humilde, pues Radio ESME sigue jugando este rol, sigue jugando este papel, y entonces estamos obligados a recurrir a este tipo de espacios, porque si nosotros partimos de la idea en que Televisa tiene prácticamente el control del más del 90% de los medios masivos de comunicación, tanto de prensa como de radio y televisión, pues imagínense ustedes el gran grado de manipulación que se tiene. Un estudio acaba de emitirse por una de las universidades norteamericanas, la Universidad de California, en que demostró efectivamente que si tú cambiaste tu banderita ahora que hubo los lamentables atentados en Francia, y que también eso está por verse, si tú cambiaste tu perfil del Face con una banderita de Francia, pues ese estudio, y es un estudio serio, que arroja que entonces tú eres manipulable para el gobierno. Y entonces imagínense, si eso de entrada, y mencionar lo que hemos ya dicho repetidamente en este espacio, es que más del 90% de la población ejerce su opinión a través de lo que ve en la televisión y a través de lo que escucha en la radio. Tenemos que romper ese esquema, tenemos que romper ese círculo en el cual se ha metido y se ha sometido a la población en general con respecto a los que creen que efectivamente la televisión dice la verdad y la radio también nos dice otra tanta. Así es que, ¿qué más podemos decir de Julio Scherer? Es sin duda un espacio dentro de los medios, dentro del periodismo, dentro de la escritura, dentro de la literatura, además, que va a dejar pues un espacio que seguramente no se va a llenar en mucho tiempo. Vemos el papel de los pseudointelectuales como Héctor Aguilar Concamín, que le llamaron en algún tiempo. También sabemos cómo está metido, lamentablemente, el rol que jugó ahí su esposa Ángeles Mastretta. También es lamentable porque sabemos quién es Héctor Aguilar, siempre un intelectual de derecha, atendiendo todas las peticiones de los gobiernos en turno en cuanto a quedarse mocho en una crítica de a de veras, en una crítica que no juega ningún papel destacado. Se desató incluso con Carmen Aristegui en su momento, que Héctor Aguilar Concamín pues tenía ya la beneficencia, por así decirlo, del gobierno en cuanto a sus empresas, ¿no? Tenía un poderío en cuanto a estas, y pues ahí está el peine. Lo vemos con López Dóriga, con Miguel Alemán, con Carlos Loret de Mole, y bueno, con un sinfín de
Carlos Loret, que mola, como le dicen, ¿no? Un sinfín de estos pseudo periodistas, como ellos le dicen a los pseudo maestros, ¿no? Claro, y pues hoy le rindieron un homenaje, porque ahorita ustedes saben que está en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, e inclusive también le rindieron un homenaje póstumo a Julio Scherer. A lo mejor a Vicente Leñero pues será para otra ocasión, a lo mejor más tarde, o debe estar agendado ahí. Pero pues ahorita la nota que manda La Jornada, que recordando como un referente, porque recordemos que Vicente Leñero se fue hace un año, el 3 de diciembre, hace un año, y don Julio Scherer, él partiría el 7 de enero, un 7 de enero del 2015. Vicente Leñero el 3 de diciembre del 14, y al mes lo alcanzaría don Julio Scherer, ¿no? Pues eran buenos amigos, ¿no? Y pues sí. Y entonces aquí anota que manda el periódico La Jornada de la Feria Internacional un homenaje a Julio Scherer, recordado como un referente ético y moral, un personaje temido por los personajes del poder, fanático de la prensa escrita y un hombre que no concebía el periodismo sin la crítica. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara rindió esta noche un homenaje póstumo al escritor y periodista mexicano Julio Scherer García, ante un auditorio Juan Rulfo que lució abarrotado. Los periodistas Carmen Aristegui y Rafael Rodríguez Castañeda, la escritora Elena Poniatowska y el académico Juan Ramón de la Fuente y Julio Scherer Ibarra, hijo del homenajeado, recordaron con cariño el legado de este personaje, de quien dijeron que no le gustaba perder la noticia, pues era perder la vida. Cada uno de los ponentes enalteció el legado periodístico del autor de obras como Allende en llamas, Niños en el crimen y Los presidentes, por mencionar algunas, al tiempo de compartir pequeñas anécdotas, muchas de ellas amenas y divertidas, sobre la personalidad y la manera de trabajar del periodista, de quien el próximo 7 de enero se cumple su primer aniversario luctuoso. Elena Poniatowska recordó la manera de ser de Scherer, en donde el periodista invitaba a Carmen Aristegui y a la propia Poniatowska a comer, pero no juntas, sino una a la vez. Así era Julio, muy especial, dijo. La Premio Cervantes de Literatura habló también del último libro del escritor titulado Las entrevistas para la historia, y comentó que entre los vacíos que dejó el autor está su capacidad para hacer entrevistas excepcionales a los personajes que escogió. Siempre dijo que deseaba hablar con Nelson Mandela, pero ese diálogo se le quedó en el tintero, pero alcanzó a conversar con Willy Brandt y con Tomás Borge. Dijo: preciso, intenso, directo. Julio le caía encima como un águila a su interlocutor y no lo soltaba. Taladro, bisturí, nadie lo podía acusar de no reflejar con actitud y contenido y espíritu de las respuestas que los entrevistados daban a sus preguntas, recordó Elena Poniatowska como Scherer. Destacó que hablar de Scherer es hablar de la historia de México, del mundo, es hablar de sus grandes capítulos y de cómo fueron contados. Aristegui recordó brevemente el paso del homenajeado por Excelsior hasta la fundación del semanario Proceso. Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, evocó la amistad que entabló con Scherer, a la que encontró semejanza como alguien que asciende a una cumbre escabrosa al borde del abismo, subiendo y bajando monadas, deteniéndose para recuperar el aliento, escalando formaciones rocosas, sufriendo el pinchazo de arbustos. Además subrayó el significado de la obra periodística y literaria del homenajeado. Comentó que, estando en la cúspide de la montaña o de la amistad, nuestros incidentes y accidentes se vuelven anécdotas, y orgulloso de la conquista, uno puede ver con claridad el horizonte. Tras relatar los últimos años en perfectamente pensado aún en la improvisación. Es una pequeña parte de la esencia de la amistad que nos unió, por supuesto. La historia es mucho más larga que estos pequeños apuntes, pero sin duda es una historia que llevaría varios tomos para ocupar. O sea, es así como se le rinde el homenaje a Julio Scherer, en esta ocasión a Julio Scherer, en la Feria Internacional del Libro, ahí en Guadalajara. Pues ahí está también otro comentario respecto a gran Julio Scherer, que pues también ya en un mes más estaría
cumpliéndose un año de su despedida de este mundo, pues esperemos comentar en el próximo programa algo también más profundo, que en otro momento también ya lo hicimos, ¿verdad? Respecto a Julio Scherer. Sí, pues fue a mitad de año, cuando se fueron los maestros, Vicente Leñero y Julio Scherer. A mitad de año hicimos un biografía. programa. Sí. Pues fue el 7, ¿qué día cae 7? Hoy estamos a 2, estaremos a 9, ¿no? El próximo miércoles. Ujú. Pero sin duda, bueno, vamos a preparar algo respecto a Julio Scherer, que es, sin embargo, una referencia importante dentro del periodismo en México. Pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Vamos a esperar 5 minutos más, que es la hora en que se termina este programa. Ya no hay más saludos, Isaín. Se cerró el Face. No, claro que ¿O no, todavía tenemos... ¿Qué otros saludos podemos? Saludos a los compañeros que nos está siguiendo aquí a través de Radios Me, a Remedios Pérez, a Ignacio Barrón Félix, a Manolo Gutiérrez, Juan Antonio, a Asi Saavedra, a Dani López y a Carlos Monsalvo. Muchas gracias, compañeros y compañeros que pues va un nos saludo siguen otra vez. para todos ustedes. Y pues como parte final del programa, pues queremos anticiparles que pues, prácticamente Radio ESME va a cumplir un año más. Sí. Son 7 años de los que cumple ya de estar en este proyecto. Es un proyecto que surgió como una herramienta de lucha para los electricistas, agremiados, militantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, y posteriormente se convirtió en una herramienta eficaz también para la lucha de resistencia que hemos dado prácticamente durante esos 6 años, Isaín. Estamos próximos a cumplir 7. Es un proyecto que nos causa emoción todavía que se mantenga gracias al esfuerzo de muchos compañeros que siguen al pie del cañón. Unos han estado, otros se han ido, pero ya llegará el momento de que celebremos un año más de este espacio que es Radio ESME. Claro, sí, muchas felicidades a los compañeros y compañeras que hacen todo esto muy bien, que han estado haciendo bien su trabajo en lo que respecta a este medio alternativo de comunicación como es Radio ESME, a la compañera Sati, a la compañera Neida, al Morocco, a don Juan, a Gaby, luego se me olvidan más, no me sé los demás nombres, Rafa, y muchos más, muchas personas que han estado haciendo posible esto, porque ahorita estamos en otra salita, ¿no? Que es un poco más grande. Allá adelante hay otra donde estábamos, allá adentro hay otra, pero han estado haciendo sus modificaciones y haciendo también de que llegue esta señal más clara, o inclusive haciendo que esta señal llegue a todos ustedes, compañeros y compañeros que nos escuchan a través de Radio ESME, y esperemos que siga con más años esta gran radio, esta transmisión alternativa de información que es Radio ESME, y pues sí, con todos sus programas que conllevan, ¿no? Felicidades, compañeros también que están aquí en Radio ESME. Bueno, pues vamos a pedirle nuevamente a Sati a ver si nos despide con la última canción de Celso Piña, que se llama Oye. Pues prácticamente nos despedimos, compañeros. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos escuchándonos el próximo miércoles 9 de diciembre en punto de las 5 de la tarde. Para mí ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Reiteramos nuestro agradecimiento a Sati por habernos acompañado en los controles nuevamente. Isaín, yo me despido. Gracias, sí, pues gracias, compañeros y compañeros que siguieron a través de Radio ESME, y pues estaremos escuchando el próximo miércoles, y pues buenas noches y felices fiestas. Hasta luego.
Oye, si supieras que te adoro. La terca memoria.